Hace unos meses tuve que migrar todos mis programas, todos mis podcasts, o no los míos, los de mis clientes, de una plataforma a otra en solo 3 meses. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en una plataforma estable que me encantaba. Quise tratar algo diferente, algo nuevo, una compañía más pequeña, que me iba a ahorrar algo de dinero y moví todos mis podcasts a esa compañía. Luego que muevo mis podcasts a esa compañía, me entero en 3 meses, de repente la compañía cierra y tuve que volver a migrar todos los podcasts nuevamente a otra plataforma de hosting. Volví a la plataforma en la que estaba originalmente porque la verdad es que me habían dado un servicio excepcional todo el tiempo y era la plataforma que luego de mucha búsqueda, yo me había dado cuenta que llenaba todos los blancos de las cosas que yo necesitaba como productora de podcast para poder mantener mis podcasts vigentes, para poder hacerme la vida muchísimo más fácil. El aprendizaje de todo este proceso y algunas recomendaciones para que tengas en cuenta al momento de tú elegir tu plataforma de hosting, de eso hablamos hoy. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos un día más para otro episodio de Alto y Claro. De las cosas que aprendí en este proceso de tener que migrar podcast de un lado a otro y todo lo que conlleva, es que hay veces que cuando estamos haciendo podcast le prestamos atención a unos detalles técnicos y tal vez no le metemos tanto interés a otros puntos que son bien importantes. Cuando empezamos nos enfocamos en el sonido, que es vital y es importante, sea un podcast de audio o de video, tu sonido es importante para que tu audiencia tenga una experiencia sonora buena. Pero más allá del sonido, que es algo que te va a dar un buen micrófono, por ejemplo, otro punto importante que yo creo que puede ser el corazón dentro de la parte técnica de tu proceso es el hosting de tu podcast. Y hoy quiero hablarte un poquito más en detalle de qué valoraciones o de qué cosas puedes tener en mente a la hora de escoger ese hosting, sobre todo dependiendo del objetivo que tienes con tu programa y lo que quieres lograr. Y también aclarar algunas cosas que a veces como que nos confundimos y no tenemos claras, sobre todo si estás tratando de hacerlo todo tú y no eres muy técnica que digamos. Muchas veces le tenemos que explicar a nuestras clientas qué es un hosting y si lo vienes a ver en arroz y habichuelas, un hosting de un podcast vendría siendo lo que es el hosting de tu página web, ¿no? El lugar donde habita tu página web es su hosting, el lugar donde habita el show, tu podcast, es el hosting del podcast. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes usar uno y el otro? Sí, podrías en teoría usar el hosting de tu página web para alojar también tu podcast. El detalle ahí es que lo tienes que hacer todo tú manual y si no eres muy técnica, yo no recomendaría necesariamente eso. Eso es uno. Y dos, necesitas un hosting con Pepa porque los archivos de audio, la verdad, necesitan bastante espacio para alojamiento y tal. Así es que yo, la verdad, recomendaría, a menos que tengas el conocimiento técnico, yo recomendaría que te hagas la vida fácil y escojas un hosting de podcast. ¿Y qué es lo que hace ese hosting? Bueno, pues ahí es donde viven tus archivos de audio. Cada episodio que tú haces, que tú produces, tú lo pones en un hosting que va a generar un RSS. Un RSS es una dirección única y exclusiva de tu podcast. Viene siendo, al igual que una casa, imagínate que tienes una casa, viene siendo esa dirección única de tu hogar, donde ya sabe el correo, dónde va a llevar los paquetes, etcétera, ¿no? Esa dirección es lo que muestra a todas las plataformas de escucha dónde es que está tu podcast, a dónde tienes que ir a buscar esos archivos de audio. Que hay que tener en cuenta que una plataforma de hosting no es lo mismo que una plataforma de escucha. El hosting es donde se almacena el audio y donde se distribuye con el RSS y las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Pocket Cast, etcétera, lo que hacen es que reciben esa dirección y la distribuyen, la ponen ahí como en una vitrina para que la gente sepa que está disponible y lo pueden escuchar. Algo que yo he notado muchas veces hablando con algunas clientas es que me dicen, ah, sí, mi podcast está arriba, yo lo tengo en Spotify, yo lo subí a Spotify. Y cuando me dicen esto, entienden que ya eso quiere decir que está en todos lados. Pero cuando hago el ejercicio con ellas de buscarlo en otras plataformas de escucha, muchas veces no lo encuentran. ¿Por qué? Porque desde que Spotify absorbió Anchor,
Spotify for Podcasters es una plataforma que también hace hosting. Spotify, por defecto, solo publica en Spotify. No va a publicarte en otras plataformas de escuchas a menos que tú selecciones manualmente que distribuya tu podcast a otras plataformas de escucha. Para eso necesitas ir a los settings, dentro de los settings ir al área de availability, activar la opción de crear un RSS y de ahí copiar ese RSS y enviarlo manualmente a Apple Podcasts, Amazon Music, iHeart, Pocket Cast, etcétera. Muchas de las plataformas de distribución se nutren de Apple Podcasts. Por lo tanto, yo nunca dejaría a un lado publicar en Apple Podcasts. Yo siempre les recomiendo a las clientas que publiquen en Apple Podcasts. En resumidas cuentas, puedes alojar en Spotify, que es gratis, pero si no activas tu RSS y no lo distribuyes tú misma, tu podcast solamente va a vivir dentro de Spotify y no va a estar disponible en otras plataformas de escucha. Así es que ten eso en cuenta, que es parte de lo que vamos a hablar de los puntos que debes tener en cuenta a la hora de escoger tu plataforma de hosting. Ante la pregunta que me hacen muchas clientas de, pero ¿puedo alojarme solamente en Spotify? ¿Debo usar una plataforma de pago? Pues la realidad es que como muchas preguntas en podcasting, la respuesta es depende. Eso va a depender de cuáles son los objetivos que tú tienes para tu podcast. Si tus objetivos son meramente un hobby, no es nada que tú quieras llevar a nivel profesional, pues Spotify viene siendo una muy buena opción porque no estás invirtiendo nada de dinero en esa plataforma. Simplemente estás alojando ahí tu programa, te da unas métricas básicas y con eso puedes resolver bastante bien. Si estás también todavía un poco apretada a nivel de presupuesto y no tienes mucho de dónde tirar, viene siendo también una muy buena alternativa. Ahora, si ya estás llevando tu podcast a un nivel un poquito más profesional, pues igual puedes considerar algunas de las otras plataformas que existen que te pueden ofrecer alternativas, soluciones y servicios que pueden ayudarte a hacer un proceso mucho más eficaz y eficiente. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, las plataformas gratuitas como Spotify for Podcasters, pues, ¿cuáles son los pros? Es gratuita, es sencilla de usar, te permite distribuir manualmente, pero tienes que hacerlo manualmente, tiene métricas básicas y puedes inclusive tener monetización por suscripción en ella. ¿Cuáles vendrían siendo los contras de Spotify? A mi entender, pues tienes un poco menos de control dentro de lo que es tu programa, tienes menos control de lo que es tu contenido. El RSS es manual, tienes tú que enviar ese RSS. Las métricas son limitadas, no te van a dar unos detalles que muchas otras plataformas tienen y han trabajado mucho por ofrecer. Y en un punto que cabe destacar es que el apoyo técnico ha mejorado. De hecho, hace poco tuve unos problemas técnicos y con Spotify precisamente, y el apoyo técnico ha mejorado muchísimo, tengo que decir. Todo el apoyo técnico fue por chat, pero fueron muy diligentes, me atendieron a tiempo, así es que el apoyo técnico, que en otro momento dije que era pésimo, porque la verdad es que estaba siendo pésimo, ha mejorado del cielo a la tierra abismalmente, es mucho más eficiente en estos momentos. Las alternativas de hosting de pago, pues ofrecen más control y ayudan a profesionalizar más tu producto. Por lo tanto, de las cosas cool que tiene es que tienes una propiedad, digamos, casi total del contenido que tienes en tu plataforma. Las redirecciones tienden a ser automáticas cuando cambias de hosting, solamente tienes que hacer el pedido de redirección 301 y en la misma plataforma se encarga de hacerte esa redirección. Aunque yo ahora mismo, luego de la experiencia que tuve con mi plataforma anterior, recomendaría que lo hagas manualmente. Las métricas tienden a ser bien precisas, sobre todo si son las métricas de IAB y muchas de las plataformas de hosting ahora mismo tienen integradas esas métricas IAB. El IAB no es otra cosa que una garantía de que las métricas son reales, comparables y confiables entre las distintas plataformas. Es como quien dice una señal de seriedad y transparencia de los datos que hay en tu hosting. Y muchas de las plataformas de pago, por ejemplo, tienen esto. El apoyo técnico, por lo menos con las que he trabajado, tiende a ser bastante eficiente, sobre todo en la que estoy ahora mismo, es súper eficiente. En aproximadamente 2 horas me están contestando.
le dan seguimiento a cada issue que tengo, le dan seguimiento y me mantienen informada de lo que está pasando. De hecho, lo han dado todo en este proceso de migración de episodios y de shows completos. Me han ayudado muchísimo para identificar cuando han habido duplicados, cuando ha pasado X o Y. Así es que de verdad es para mí una de las cosas importantes e imprescindibles que tienes que tener en cuenta a la hora de seleccionar tu host, que haya un buen apoyo técnico. Tú no quieres de repente tener que estar analizando por tu cuenta, entrando a Reddit, cómo hacer algo dentro de tu host cuando se supone que tengan un apoyo técnico y por eso estás pagando, ¿no? Y muchas de ellas, si son sobre todo de las que llevan tiempo, hay unas cuantas de ellas que llevan mucho tiempo ya en la industria, pues tienen cierta estabilidad y también seguridad en sus servidores. Es bien difícil que de repente se te caiga el sistema y no aparezca tu podcast y hayan problemas. Son asuntos técnicos, estas cosas siempre pueden pasar, pero te da cierta estabilidad, que ese es uno de los puntos que yo creo que son importantes, es hacer un análisis cuando vas a seleccionar, hacer un análisis de cómo está esa estabilidad de esa empresa, cuánto tiempo llevan, los reviews de la gente, etcétera. Si tu podcast es parte de tu estrategia de marketing o parte de la estrategia de marketing de tu negocio, invertir en una buena plataforma de hosting, a mi entender, yo no lo veo tanto como un gasto, sino lo veo como una inversión que me va a dar tranquilidad a la hora de yo tener mi programa arriba. Lo que nos lleva entonces a, yo creo que la parte más jugosa de este episodio, que es los factores claves que yo he ido identificando, sobre todo después de esta experiencia que tuve con la plataforma anterior, que era Mumbler. Después de esa experiencia que tuve con Mumbler, ¿cuáles son esos factores claves que yo creo que debes tener en cuenta a la hora de escoger un hosting? Y yo había hecho un episodio de esto cuando tenía En lo que haces café, que era la versión previa a Alto y Claro, pero luego de todo este proceso, creo que era necesario volver a revisitar esto y tal vez ponerlo más actualizado e identificar los pros, los contras un poquito más. Y también darte una guía, porque dentro de las sesiones de coaching con nuestras clientas a veces me he dado cuenta que es algo que presenta mucha duda. La plataforma de hosting les da miedo verla, les da miedo saber que tienen que usarla y como que se les hace difícil identificar qué es lo que pueden necesitar. Vamos a hablar de esos factores clave que yo creo que debes tener en cuenta. Además del servicio al cliente, que yo creo que, por lo menos para mí, al ser una casa productora de podcast, es totalmente esencial tener un buen servicio al cliente, porque de eso va a depender que yo pueda seguir proveyendo un buen servicio a mis clientes. Además de eso, otra cosa que debes tener en cuenta y es súper vital es la estabilidad de esa compañía. ¿Cuán estable es esa compañía a nivel monetario? ¿Cuánto tiempo llevan en la industria? Si tú ves que siguen creciendo, o sea, si están invirtiendo en su compañía para proveer un mejor servicio. Haz una investigación para ver cuáles son los reviews de la gente, qué es lo que la gente opina de esa plataforma, si están contentos con esa plataforma o si dicen esto no vale la pena. Y haz una comparativa, mira a ver qué es lo que la gente está diciendo para saber también si esa es la plataforma ideal para ti. La tercera cosa base, yo diría que sería la facilidad de uso. ¿Cuán fácil es usar esa plataforma? ¿Cuán fácil es subir tus programas? ¿Qué gadgets o qué otras alternativas te dan que te ayudan a hacer el proceso más fácil y eficiente? Pero además de eso, yo diría que hay unas 7 cosas adicionales que podrías tener en cuenta. Lo primero sería el control sobre tu RSS feed. Debes tener acceso a ese RSS feed en cualquier momento para que tú puedas hacer algún cambio si necesitas, para que puedas redirigir tu feed a otra plataforma. Por ejemplo, si cambias de plataforma, que sea fácil para ti compartir ese RSS, porque hay veces que esa es la manera de compartirlo en otras áreas, como por ejemplo la página de internet. Le puedes poner tu RSS y directamente ya te sube los episodios. Eso sí tienes el plugin para eso. Tener eso en cuenta yo creo que es súper importante. Otra cosa es la propiedad del contenido y tus datos. Revisa los términos de uso de las plataformas y asegúrate que tus episodios y tus métricas te pertenecen a ti y que tú tienes acceso a esa información en todo momento. El tercer punto que yo creo que es importante es el cumplimiento de los estándares de IAB. Yo sé que hay gente que no le importa demasiado de dónde vienen las métricas. Para mí es importante identificar de dónde vienen las métricas, que sean métricas fiables, porque
Con eso es que yo trabajo para mis clientes. Eso es como quien dice, es la prueba que yo le doy a mis clientes de que el podcast está funcionando como queremos que funcione, con los objetivos que tenemos en mente. Y esto también es algo que lo debes tener tú en cuenta. Siempre lo he dicho, si no sabes tus números, es muy difícil que puedas saber si tienes que hacer cambios o si las cosas están funcionando como tú quieres que funcionen. Como te decía, en podcasting, cuando una plataforma es IAB compliant, cuando cumple con los estándares de IAB, significa que las estadísticas siguen las reglas claras para medir descargas reales, sin duplicados o bots, lo que va a hacer que tus métricas sean mucho más confiables y comparables a las de otras plataformas. El cuarto punto que yo creo que debes tener en cuenta es que tu hosting de podcast tenga actualizaciones rápidas y automatizaciones. Algunas plataformas como Captivate o RSS, por ejemplo, rss.com es otra plataforma, no estoy hablando del RSS feed, que es la dirección única de tu podcast. Actualiza el feed en minutos y yo la que uso actualmente es Captivate y yo sé que con ella, por ejemplo, si hubo un error o algo en alguno de los audios, yo puedo bajarlo y al instante subir otro y no tarda nada en que ese audio correcto ya está en todas las plataformas y esa corrección ya aparece. Es automático. La quinta, que te la mencioné ya, es que puedas ver la reputación de esa plataforma en cuanto al servicio al cliente y también al servicio que ofrecen. Que haya un respaldo técnico que te den, si tú necesitas algo, que no se tarden horas y horas en responderte o nunca te respondan. Tener en cuenta que ese servicio al cliente, la verdad, es bien importante porque tú no quieres estar perdiendo tiempo. Otro punto que puedes tener en cuenta es la monetización integrada. Si quieres llevar tu podcast a un proceso de monetización. Hay plataformas que ya tienen planes integrados donde puedes ofrecer contenido premium, por ejemplo, y lo único que tienes que revisar bien cómo es que funciona este contenido premium, cómo son esos RSS privados en esa plataforma en específico, qué cosas tienes que hacer. Muchas de las plataformas que tienen trayectoria tienen blogs completos en cómo puedes hacer cosas dentro de su plataforma para monetizar, por ejemplo. Y si es algo en lo que ellos se enfocan, te van a dar toda la información que necesitas. Inclusive puedes enviarles un email o puedes escribirle en el chat y muy probablemente te van a enviar a los links o te contestan las preguntas que tengan. Ese punto que parece súper simple, es importante tenerlo en cuenta porque tú quieres poder tener acceso a la información de cómo tú te puedes mover en esa plataforma para que le puedas sacar el mejor provecho, claro. Y el séptimo y último punto, te diría que es que hayan buenas integraciones y facilidad de trabajo en equipo, sobre todo si no vas a trabajar sola. Si, por ejemplo, eres como yo que produces varios podcasts o si vas a incluir gente a tu equipo, editores o alguien que ayude en tu equipo, busca que la plataforma tenga áreas de colaboración donde puedes añadir gente que trabaje contigo. Dentro de esas facilidades también es programar tus publicaciones, que tú puedas poner la fecha de publicación, que sea fácil integrar las transcripciones, que sea fácil integrar las notas de tu programa, que todo se haga fácil, porque la realidad es que si se te hace difícil el proceso de subir tu podcast a una plataforma de hosting, es muy probable que vas a dejar de hacer el podcast. Como hemos dicho montones de veces, mientras más te facilitas tú el proceso, más probable es que permanezcas y te mantengas consistente con tu audiencia y con tu programa. Y en resumen, ¿cuál ha sido mi gran aprendizaje dentro de este proceso de haberme migrado a Mumbler y haber tenido que regresar a Captivate, que era la que tenía originalmente? Pues mira, un hosting viene siendo como el corazón técnico de tu programa. Y es más importante de lo que a veces le damos crédito, porque es lo que va a ayudar a que tu programa se mantenga a flote, a que esté disponible para todo el mundo. Y para tú poder mantener esa promesa de que vas a estar cada semana, por ejemplo, para tu audiencia y que le estás ofreciendo algo bien específico, es importante ver que la plataforma que uses prometa estabilidad y es importante que revises si esa plataforma tiene trayectoria, cuál es su estabilidad. Y esa estabilidad, ¿cómo la puedes encontrar? Pues mira, hazte tu investigación y mira a ver cuánta gente está usando esa plataforma, qué dicen de esa plataforma, cuántos años lleva esa plataforma arriba, si esa plataforma está creciendo y buscando maneras para mejorar el producto que te ofrecen.
Si conoces a alguien que está usando la plataforma, que ya usa esa plataforma, comunícate, pregúntale, oye, ¿qué piensas de esta plataforma? ¿Te ha funcionado, no te ha funcionado? Etcétera. Es importante hacerte esta pregunta. ¿Esta plataforma va a estar viva de aquí a un año? Pues ese feed que le puse a esa plataforma, ¿yo lo puedo mover fácilmente de un lado a otro? ¿Va a haber alguien que responda si acaso pasa algo? ¿Alguien que yo me pueda comunicar con él o con ella? En fin, mi invitación para ti hoy es que entres a tu cuenta de hosting y que verifiques, uno, cómo está tu programa. Verifica si tu RSS está activo, si se ve, si es encontrable en las distintas plataformas. Busca ver si puedes redirigirlo y es un proceso fácil que puedes hacer si quieres cambiarte de plataforma. Y verifica tus métricas. ¿Dónde están tus métricas dentro de ese hosting? ¿Cómo puedes acceder a ellas? ¿Qué tipo de métricas tienes disponible? Parte del éxito de tu podcast depende de toda esa información. Nada, que si tienes preguntas acerca de esto que acabo de hablar hoy, me encantaría que me las dijeras en los comentarios o me puedes enviar un email a hola@podcasterasmedia.com. Yo por el momento me despido. Hasta pronto. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.